Buenas, esta es una videoclase del curso post cosecha de frutas y hortalizas. Esta es la primera videoclase, es decir, la sesión número 1. En esta clase vamos a hablar de la clasificación de frutas y hortalizas. Hay muchas maneras de clasificar las frutas y hortalizas, pero la más fundamental, es decir, la más básica, es la clasificación botánica. Dentro de la clasificación botánica o según su naturaleza están las frutas carnosas, que contienen más del 50% de agua dentro de su pulpa, las frutas secas, que tienen un contenido de agua menor al 50%, y las frutas o frutos oleaginosos cuya pulpa tienen un contenido de aceite, en cuya pulpa o en la semilla tienen cierta cantidad de aceite que pues varía, la cantidad varía según el tipo de fruta o la clase. Dentro de las frutas carnosas tenemos las drupas, los peponoides, los pomos, las bayas, los hesperidios y los agregados. Definiendo de la manera más simple, las drupas son los frutos que contienen una sola semilla, es decir, dentro de su interior, dentro del endocarpio, se encuentra una sola semilla, se define una sola semilla, como por ejemplo el aguacate, que es la drupa más conocida, la ciruela, la cereza y el melocotón. Los peponoides, una característica muy particular de los peponoides es que el pericarpio, es decir, la corteza del fruto es dura. Por ejemplo, entre los peponoides, un ejemplo está la auyama, el melón y la calabaza. Los pomos se definen como una fruta que contiene un endocarpio de forma de coraza, donde se encuentran las semillas. Pueden contener entre 2 o más semillas. Ejemplo de pomo, está el ejemplo más conocido es el de la manzana. La manzana es un pomo. También están las peras, también es un ejemplo de pomo. Y así otros frutos similares a la manzana y a la pera, que también son pomos. Tienen un mesocarpo, es decir, la pulpa o la parte comestible es muy jugosa. Estos son los pomos. También tenemos las bayas. Las bayas son un tipo de fruta donde la semilla se encuentra distribuida en el mesocarpo, es decir, en la parte comestible, en la pulpa. Adentro de la pulpa está la semilla. Estas son las bayas. Un ejemplo de baya está el tomate, es un tipo de baya. La guayaba y las uvas son otro tipo de bayas. Los hesperidios también son un tipo de baya, pero en el mesocarpio, en el mesocarpio se encuentra una corteza de color blanco. Por ejemplo, las naranjas, los cítricos, son un fruto hesperidio. Otra característica del hesperidio es que su pericarpio o corteza contiene aceites. También tenemos los frutos agregados o múltiples, que se caracterizan por tener muchas semillas envueltas en un tipo de mesocarpio, es decir, son muchos, por así decirlo, subfrutos que se encuentran agrupados en una sola fruta. Por eso se les llama agregados o múltiples. Ejemplo de estos están las fresas y las moras.
En las siguientes imágenes tenemos algunos ejemplos de cada tipo de fruto carnoso. Entonces vemos aquí imágenes de las drupas, los peponoides, los pomos, las bayas. En el caso de los frutos secos, como habíamos dicho inicialmente, el contenido de agua de su mesocarpio o de la pulpa es menor al 50%. La mayoría, el contenido de agua es muy bajo en estos frutos, en este tipo de frutos. Como ejemplo tenemos las legumbres o frutos de vainas como son el frijol, el guandul, los cariopsos como son el trigo, la cebada y la avena, y las nueces como es por ejemplo las almendras. Otra manera de clasificar las frutas es por su proceso de maduración. Entonces, dentro de estas formas de maduración o este tipo de frutas se encuentran los frutos climatéricos y los frutos no climatéricos. Los frutos climatéricos continúan su proceso de respiración o su desarrollo fisiológico aún después de ser cosechadas. Entonces, por eso es que durante el almacenamiento siguen en su proceso de maduración. Es decir, se maduran, siguen su desarrollo hasta ya pues llegar a la senescencia del fruto. En este caso, por ejemplo, está el plátano, el banano, el aguacate. Estos son frutos climatéricos porque su proceso de respiración continúa y por esa razón es que se maduran. Las frutas no climatéricas no continúan su proceso de respiración. Cuando ya la tomamos del árbol, cuando cortamos el pedúnculo que lo aúne al árbol, ya ahí se detiene el proceso de respiración, su desarrollo fisiológico se detiene y por esta razón no siguen su proceso de maduración. Estas lo que hacen es que se desecan, se colocan pues arrugadas, se dañan, pero no hay maduración. Dentro de la clasificación de hortalizas, podemos definir dentro de su clasificación, podemos definirla en 3 categorías. Serían las semillas y las vainas, como son el frijol, la alberja, el guandul, las flores, yemas, tallos y hojas, como el coliflor, la lechuga, el apio, los bulbos, raíces y tubérculos, como son la papa, la zanahoria, la yuca y la cebolla. Esta es la manera más fundamental de clasificar las hortalizas en estas 3 categorías. Bueno, hasta aquí esta videoclase. Por favor, les pido que desarrollen la actividad para afianzar lo aquí visto, lo que vimos aquí en este video, a manera de inducción. Es muy importante conocer esta clasificación que se le hace a las frutas y hortalizas para lo que tiene que ver con las operaciones posteriores de post cosecha. Entonces, pues espero que el video haya sido de su agrado y los invito a realizar la actividad concerniente a esta videoclase para afianzar los conocimientos.